en un tiempo donde el estar juntos cuesta mucho, en todos los sentidos. La violencia, el odio, el desprecio, el menosprecio, hace que lo que implica y lo que significa como testimonio el estar juntos, como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, como iglesia, no deja de ser realmente, como bien se cantaba, un testimonio, un testigo. Por eso saludo y agradezco la invitación a este nuevo aniversario, 42 años, 62. Vaya que ha corrido ríos de conocimiento, de amor a la Biblia, de amor a la palabra. Vaya que aquellos que han permanecido y permanecen han podido ver la importancia que ha tenido y tiene y seguirá teniendo la palabra de Dios en medio nuestro. Venimos en esta mañana trayendo los saludos también de Solano. Me ha traído hasta aquí mi hermano Daniel, nuestro hermano Daniel, que ha puesto su vehículo para podernos traer también a los pastores que viven cerca de nosotros. En lo personal me une una bendición muy especial este lugar. Hemos trabajado aquí con mi esposa un tiempo, hace ya muchos años. Luego de la misma comunidad en Solano, el Señor ha permitido que colaboremos y enviemos un obrero a este lugar en una segunda ocasión y después en una tercera con el pastor que está hoy trabajando aquí. Por eso digo y repito, me une un aprecio muy especial, no solamente en lo personal, sino en lo institucional, porque como institución todas nuestras comunidades a lo largo y a lo ancho del país tienen un significado muy importante por lo que implica el testimonio en distintos lugares. Por eso, repito, agradezco al Señor esta oportunidad. Por eso, por tal motivo, por tales motivos, espero que lo que comparta en esta mañana sea realmente de aliento y de ánimo a la misión que tenemos los que creemos en Jesús, el autor y el consumador de esta maravillosa fe, de esta maravillosa esperanza y de este maravilloso amor que nos mueve como pueblo de vida, como pueblo de esperanza, como pueblo de amor. Cuando el pastor me convoca por teléfono a compartir la palabra, dos pasajes de la Biblia vinieron inmediatamente a mi corazón, a mis pensamientos, sobre los cuales me puse a trabajar, a escribir, a orar. La siguiente reflexión que repito sea de bendición para este nuevo aniversario. Repito que espero de todo corazón sea nuevas de ánimo, nuevas de esperanza y de mucho aliento en la misión de amor
que como comunidad de fe en este lugar tienes y tenemos por delante. El primer pasaje es sobre una palabra del profeta Ezequiel. Vaya ministerio en este tiempo, el ministerio profético de la iglesia, tan lamentablemente confundido en muchos contenidos en este tiempo. El ministerio profético de la iglesia, que no está concentrado en una persona, sino en el cuerpo viviente que llamamos iglesia, que llamamos comunidad. Ese ministerio profético que se anima a denunciar, como Jesús lo hizo, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, las injusticias, los atropellos que tienen lamentablemente las actitudes en la historia del hombre sin Dios, del poder sin Dios. Por eso, repito, espero que la reflexión en esta mañana que tengo para compartir sea de ánimo. Y ese primer texto muy conocido del profeta Ezequiel, cuando en el capítulo 11, no lo busque, en el verso 19, él les dice a un pueblo, a sus hermanos, que están desmoralizados, que se sienten desmoralizados por estar viviendo un exilio de uno de los imperios tal vez más crueles. ¿Cuándo no los imperios? ¿Cuándo no ese espíritu imperial que carcome y que hace enceguecer los corazones de los poderosos al solo efecto de someter, humillar y sumar sus propias ganancias? Allí está Ezequiel, un hombre a quien el Señor llama, como en todo tiempo, como en toda la historia, animando al pueblo, animando a sus hermanos, repito, desmoralizados, podríamos hasta decir descorazonados. Y les dice una palabra entre tantas: y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Gracias, Señor, por esta palabra. La repito. Ezequiel le está diciendo a sus hermanos: esta es promesa de Dios, esta es palabra de Dios, y les daré un corazón, y les daré un corazón. ¿Me escucha? Amén. Amén. Y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré corazón de carne. Porque realmente hay que tener un corazón de piedra y entrañas con falta de espíritu para ignorar y desconocer el sufrimiento de la gente.
el sufrimiento del prójimo, el abandono del que sufre, del enfermo, y así podríamos hacer una larga lista. Y a eso sumarle tal vez reacciones que nada tienen que ver con esa postura profética del pueblo de Dios, que a veces abandona y deja a un lado sencillamente porque comercia con el poder, sencillamente porque se acerca al poder y se siente muchas veces más cómodo. En este caso, el pueblo está sufriendo uno de los terribles exilios, alejados de su tierra, viviendo en tierra extraña. Por eso la palabra del profeta de ánimo al pueblo, a los efectos de que puedan tener una reacción y una propuesta y una postura, podríamos llamarla contrahegemónica, contraria a lo que muchas veces el mundo espera. Y lamentablemente tenemos que reconocer que como iglesia no muchas veces estamos a la altura del que sufre. No muchas veces estamos a la altura del que necesita. Por eso, gracias Señor por estos 60 años, 62 años que tenemos como comunidad, que tenemos como comunidad que conoce las Escrituras, que conoce la Biblia, que conoce el mensaje, que conoce el ejemplo, que tenemos por sobre todo ejemplo, el ejemplo de Jesús. Amén. Es decir, para no reaccionar con la misma violencia o con las mismas armas o con la misma injusticia que responde el mundo ante la necesidad, a los efectos de no reaccionar con el mismo rencor, o pagar con la misma moneda, o con el mismo odio, o con esa actitud que defrauda, o mintiendo, o engañando con más injusticia. ¿Sabe por qué? Porque tanto para aquel pueblo que estaba viviendo una situación muy extrema, la tentación de responder con la misma moneda era toda una tentación. Porque el odio iba creciendo, el enojo iba creciendo, porque las injusticias producen naturalmente una reacción contra lo injusto, pero lamentablemente muchas veces, porque ese es el propósito del poder, adormecer las reacciones, adormecer, ¿no es cierto?, las respuestas justas, porque realmente había que tener el mismo corazón de piedra que se proponía ese poder imperial crear, ya que los corazones de piedra no pueden producir otra cosa que más corazones de piedra, ¿sí o no? No pueden crear y producir otra cosa que más corazones de piedra. Y ahí está el pueblo de Dios, en medio de esa situación de injusticia, tentados a responder con la misma moneda. Y ahí está la palabra profética
donde Dios les dice: yo les daré un corazón distinto, un corazón diferente, un corazón que nada tiene que ver con el corazón del imperio, que nada tiene que ver con el corazón del injusto, que nada tiene que ver con el corazón del que odia. Yo les daré verdaderamente un corazón de carne y un espíritu en nuestras entrañas, ya que hay que tener entrañas para castigar al que sufre, ya que hay que tener entrañas sin espíritu y sin vida. Muchas veces usted y yo hemos oído: a este le falta entraña. Señor, que la necesidad de mi prójimo realmente mueva mis entrañas como a Jesús le movía la necesidad del leproso, la necesidad del que sufría, y él caminaba en las calles y realmente sentía compasión en su corazón. Danos, Señor, el espíritu para que la iglesia realmente sienta un corazón de carne para servir en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi querido hermano, es muy fácil mirar hacia otro lado cuando nuestro prójimo, nuestro hermano, sufre violencia y sufre necesidad e imposibilidad para poder resolver sus temas y sus problemas. Pero allí está la contrapropuesta profética de la iglesia. Allí está la contrapropuesta profética del profeta Ezequiel, animando a sus hermanos, diciéndole: nada se resuelve endureciendo más el corazón. Nada se resuelve quitándole sensibilidad a lo que realmente debe sentir nuestras entrañas ante la necesidad de nuestro prójimo. A esta propuesta profética, déjeme entonces sumarle el segundo texto, a Jesús. Cuando Jesús enseña y comparte, en Ezequiel tenemos esa convocatoria de una acción concreta, solidaria, profética de la iglesia. Y aquí en Jesús, el segundo texto que me produjo realmente mucha curiosidad, mucho ánimo, a los efectos de: Señor, ¿qué implica, qué significaron esas palabras en el Sermón del Monte cuando dijiste: bienaventurados, dichosos, felices, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra? Mateo 5:5. ¿Cómo podríamos unir este mensaje cristocéntrico, este mensaje que el Señor lo compartió con su ejemplo concreto cuando caminaba y aun cuando le tocó llevar la pesada cruz hasta el Calvario, diciendo: bienaventurados los mansos, que no son mensos, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Porque en realidad lo que el poder negativo
donde el poder de muerte pretende sacar la palabra manso y poner la palabra menso, porque para el injusto el menso es bienaventurado, porque se lo puede arrear, se lo puede llevar de las orejas, se lo puede anular, se lo puede usar. Y qué fea esa palabra, ¿no es cierto? Cuando alguien se propone usarte, aún en lo personal, hasta me cuesta usar la palabra el Señor me está usando. En lo personal, permítame, me cuesta. Porque Dios nos usa. Usamos a nuestros hijos, usamos a la iglesia. Esa palabra uso, a mí en lo personal, me choca. Porque realmente somos hijos e hijas. Un poquito de agua, por favor. Hijos e hijas del Señor. Pero allí está el Señor, bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Por un lado esa fuerza profética y por este lado la fuerza pastoral de la iglesia. Ese corazón pastoral al cual estamos siendo llamados a llevar la misión en este tiempo. Se cantaba Somos testigos y me venía la imagen en el tablero del auto. Yo no tengo auto, pero en el tablero del auto hay muchas lucecitas que se llaman testigos, ¿vio? Así, ¿no? Sí, son luces testigos. O en las calles a la noche, cuando usted ve una sirena, ve que prende y apaga, ¿no? Imagínese que usted encienda el auto y el tablero no muestre señales o no tenga testigos. Señor, ayúdanos a que la iglesia esté siempre llena de testigos. De testigos que indiquen que ésta está viva en la misión, que ésta está viva en la misericordia, que ésta está viva en el amor, que ésta está viva en la esperanza. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos entonces a Jesús respondiéndole a la crueldad, pero desde un corazón de carne. Respondiéndole a la crueldad con un sentimiento profundo, renovado en sus entrañas, ante el dolor y ante el sufrimiento de sus hermanos. Aquí tenemos a Jesús animándonos y animando a creer que es posible imitar al Señor. Amén. Y si es posible imitar al Señor, es posible dejar de imitar al poder, es posible dejar de seguir imitando a aquel que miente, es posible imitar a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios si no es por ese camino, si no es por esa verdad, si no es por esa vida. Amén, gloria Aleluya. a Dios. Gloria a Jesús. El mundo pretende instalar mensajes que confunden, pero la iglesia está allí para restaurar y para verdaderamente dar fe y testimonio de que solamente hay un camino. Demos nuestra vida, consagremos nuestra vida a esa verdad que verdaderamente libera. Amén.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús lo dijo. Aprended de mí. Aprended de mí. Tenemos para aprender de alguien. Amén. 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 Tenemos para aprender de alguien. Y mientras tengamos a ese alguien como Señor de la verdad en medio nuestro, no dejemos de seguir siendo discípulos de esa verdad, de esa luz que alumbra el camino del que necesita. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, así como el profeta Ezequiel anuncia nuevas de salvación, nuevas de resistencia a esa cultura deshumanizadora, a esa cultura deshumanizante, a esa cultura de muerte, de odio y de mentiras. Suenan, ¿no es cierto?, actuales esas palabras: mentira, odio, violencia, injusticia, o son palabras del pasado. Son palabras que dan fe de lo que está sucediendo en medio nuestro, en lo religioso, en lo político, en lo educativo, en lo económico, o a través de los medios de comunicación, diciendo con toda autoridad el Señor Jesús de que la tierra no le pertenece a los odiadores, que la tierra le pertenece a los que son mansos. Ellos son los verdaderos herederos de la tierra. Entonces usted y yo nos podríamos preguntar con toda honestidad: mansedumbre en medio de un tiempo de ambición violenta, mansedumbre en medio de un tiempo de autoproclamación hasta obscena, de un individualismo cruel, de un salvaje odio que no hace otra cosa que dividirnos y deshumanizarnos. Nos preguntaríamos: ¿se puede? ¿Cómo es que se puede? Mansedumbre donde a la mansedumbre generalmente se la asocia, sin duda con mala intención, con la pasividad, con la debilidad, con la obediencia cómplice o ciega, con la sumisión, o con la timidez, o con el miedo, o con la cobardía, o con la falta de vigor. A eso se refería el Señor. Eso es lo que estaba en el corazón del Señor cuando hablaba de mansedumbre. Nada que ver. Era todo lo contrario. Lejos está el pensar que Jesús se equivocó. Lejos está el pensar que el profeta Ezequiel, cuando llamaba a tener un corazón de carne, se estaba equivocando. El profeta sabía lo que implicaba responderle a la violencia con más violencia. El profeta sabía lo que implicaba responderle a la injusticia con más injusticia. Es decir, sin un verdadero gesto de amor,
y de misericordia. Amén. ¿Me sigue, hermano? Y Jesús también. Él no ignoraba lo frustrante y desmoralizador del cotidiano vivir bajo el imperio romano. Su propuesta, con ejemplos de vida y de práctica, era una realidad perseguida, incomprendida por aquellos que tendrían que comprender que eran tal vez los religiosos, eran tal vez los primeros en oponerse a ese gesto claro, a ese gesto encarnado, a ese gesto cotidiano de tocar al leproso, no lo toques, de comer con el pecador, comer con los pecadores. No, en nuestras iglesias no se pueden comer con los pecadores. Si alguien se entera de que en nuestra comunidad alguien se sentó a comer con un pecador, el domingo no venga. Jesús tampoco vendría, porque terminó durante toda la semana comiendo con gente despreciada, con gente ignorada, con gente que había sido abandonada. Entonces el Señor tampoco vendría al culto el domingo, porque no lo dejaríamos entrar. Él sabía que cualquiera se puede enojar. Jesús también se enojó, ¿eh? Jesús también se enojaba. Y se enojó muchas veces. Pero el enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no es práctica de todos. Solamente es práctica de los corazones de carne, de los mansos, que van a ganar y heredar la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos son los verdaderos herederos de la tierra. Para Jesús no era la solución que la gente vaya y compre armas, que la gente vaya y se arme. En ese entonces, no sé, no existían los revólveres, las carabinas, quizás flechas y espadas. Uno de sus discípulos tenía una espada, ¿vio? Y reaccionó, pobre soldado. ¿No es cierto, Señor? Ayúdanos a poner equilibrio en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras oportunidades y acciones concretas de este tiempo. Entonces no era armar, porque eso solo aumentaba la violencia, aumentaba el descontrol y aumentaba una capacidad cada vez menos fuerte, menos capaz ante la necesidad, ¿no es cierto?, haciendo que el techo de las posibilidades sea cada vez más bajo y tengamos cada vez más dificultad e imposibilidad de actuar como verdaderamente el Señor animó a sus discípulos y a sus seguidores desde cuando les dijo: ser luz y sal de la tierra. Mansedumbre en él era siempre la verdad. A eso se refería. Ser mansos con la verdad. Ser dóciles con lo justo. Ser cercanos a la misericordia. Nunca ser mansos con la maldad. Nunca ser mansos con la injusticia. Para muchos hay un dicho muy común que dice: matando el perro se acaba la rabia. Se acaba la rabia. Yo no lo vi y no lo veo
Y jamás se me imaginaría, me pensaría que el Señor tenía eso en mente, matando al violento, llevándolo a la silla eléctrica, o reduciendo, ¿no es cierto?, la, ¿cómo se dice? Punibilidad del menor. La imputabilidad, reduciendo la imputabilidad del menor. O sea, mañana salió hace poco, esto no estaba acá escrito, pero sí, me acordé, creo que en uno de los países europeos se condenó a muerte a un bebé. Se condena a muerte a un bebé que no tiene conciencia, pero en ese mundo está viviendo usted y yo. Estamos viviendo en donde parecería ser que la única manera de resolver la violencia es matando al perro. Es decir, si matamos al perro es que consideramos al otro como perro. Jesús nunca tenía eso en mente. Ama a tu próximo como a ti mismo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nueva para la vida Sí. según Jesús. Aquellos que intentan poseer la tierra por medio de la violencia y la injusticia, según Jesús, la perderán. Así que, hermano, usted y yo, como pueblo de Dios, no estamos para perder la tierra. No, Señor. No estamos para perder un metro. No estamos, porque si usted y yo, si la iglesia pierde la tierra, pierde su misión, pierde su testimonio, pierde su luz, pierde su verdadero sentido de lo que implica ser iglesia del Señor. Iglesia, decimos, Del Señor. no me parece que tiene que ser más claro. Iglesia, no del pastor Benítez, no del apóstol de turno, No, del Señor. no del presidente de la iglesia. Del Señor. Es decir, recuperar esa pertenencia. Gloria a Dios. No somos iglesia de cualquier cosa, somos y decimos e intentamos dar un testimonio iglesia del Señor. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, eran de Él, y Él asumía y asumió lo que eso implicaba. Son míos, no en el sentido de esa pertenencia autoritaria, sino en el sentido concreto de lo que implica estar comprometido con aquel que sirve, con aquel que ama, con aquel que está junto a nosotros todo el tiempo. Somos del Señor, somos los unos de Amén. nosotros Gloria. para la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Yo le daría Dios. al Señor toda la Gloria, gloria y toda la honra. Entonces lo perderán. La tierra, según Jesús, solo les pertenece a los mansos, nunca a los injustos. ¿Sabe por qué? Porque la tierra le pertenece a Dios. Amén. Amén. La tierra le pertenece Amén. a Dios. Amén. Y los injustos pretenden heredarla sin Dios, con violencia, con injusticia. Y ahí está la iglesia pagando el costo, pagando el precio de lo que implica servir desde el amor, servir desde la misericordia, servir desde la gracia del Señor. Quiero hacer algunas conclusiones, pero en tono de oración, y le pedimos al Señor: Señor, tú nos hiciste de barro y no de piedra. Nos hiciste
con materiales simples, sencillos, nunca con materiales complicados y difíciles. Pero lejos de ti nos volvemos, oh Dios, muy complicados, porque pretendemos crear un nuevo ser humano que nada tiene que ver con el proyecto de amor, con el proyecto de gracia. Señor, vemos que el ser mansos no es terminar, usted y yo lo recordaremos, no es terminar como el método de la rana, que seguramente usted conoce, que fue acostumbrándose al lento hervir el agua y terminó cocinada. Señor, ese es el propósito y el proyecto de este mundo, ir acostumbrándonos a la violencia, ir acostumbrándonos al mirar hacia otro lado y no mirar al que fue asaltado, herido y malgastado y seguir de largo. Señor, vemos que el ser mansos para ti no implicaba el ser pasivos y sin reacción ante el maltrato. Señor, necesitamos enfrentar nuestra hora con corazones de carne y con un espíritu nuevo en nuestras entrañas, y a no terminar perdiendo la tierra por falta de amor, por falta de gracia, por falta de mansedumbre. Señor, sabemos que una heredad no se gana con violencia, que la heredad no se la gana, sino que solo se la recibe por fe y con un corazón abierto, pues no es una cuestión de meritocracia, Señor. No es una cuestión de mérito, sino es una cuestión de una respuesta simple y sencilla al Espíritu nuevo que ahora reina y gobierna el corazón de los que creemos en Jesús, Amén. de los que creemos en el Señor, Amén. de toda la tierra. Señor, solo un corazón sensible a la necesidad de mi prójimo hará la diferencia en nuestra historia, como iglesia, como pueblo, como familia, como jóvenes. Déjenme hacerle a ustedes un llamado. Gracias por ese logro, ese éxito que el Señor te acompañó, pero no se olviden nunca. Ya nosotros, los que tenemos alguna edad, oramos para que la juventud no se entregue a ese proyecto de muerte, a ese proyecto de odio, sino que abra sus ojos y los ponga fijamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso hará la diferencia en nuestra historia. Como iglesia, como país, yo necesito pedir y buscar en todo tiempo el espíritu que se movía en el corazón de Jesús, el espíritu que se movía en las entrañas de Jesús. Como iglesia lo necesitamos. Amén. ¿Quiere levantar sus manos? Amén. Quiero levantar mis manos, Señor. Quiero en esta mañana de aniversario una vez más decirte: sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos ese corazón de carne. Necesitamos, Señor, esa mansedumbre que me ayude
que me ilumine y que confirme en este tiempo a tu pueblo como iglesia. Póngase de pie, por favor. Tómele fuerte la mano.